Buenas tardes a todas y a todos. Asentamiento humano 2 de agosto, Manzana A1, Lote 1, Jirón Río Moche, Comas. Quiero que recuerden bien esta dirección porque a mis 31 años puedo decir que este es el origen de mi interés por explorar fronteras, criminalidad y entender lo que sucede en los territorios. Mi nombre es Pamela Huerta, me dedico al periodismo de investigación y desde hace algunos meses dirijo Al Margen, un medio digital especializado en investigar el fenómeno de la criminalidad a escala urbana, rural y transfronteriza. Y además también conformo el proyecto transnacional Amazon Underworld. Cuando pienso por qué estoy hoy aquí, además de hablar sobre trabajo, obviamente, vuelve a mi cabeza el lugar en el que nací, crecí y dejé cuando mis padres tomaron la decisión porque querían un mejor futuro para sus hijas. En ese momento no lo sabía, pero el hecho de tener padres presentes en el barrio ya era un privilegio. Comercialización de drogas y armas, violencia en contra de las infancias, embarazos adolescentes, abandono, hambre, pero sobre todo resignación. Hoy puedo describirlo porque tengo la claridad para hacerlo, pero cuando era niña era solo el barrio. Desde hace 10 años que me dedico al periodismo y empecé aún cuando estaba en la universidad. Y desde hace 5 estoy dedicada por completo al periodismo de investigación. Tengo la suerte de hacerlo. Mi primer trabajo en una frontera fue en la provincia peruana Mariscal Ramón Castilla en el 2021. ¿Aquí alguien conoce la zona de la triple frontera de Brasil, Perú y Colombia? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ubica la provincia Mariscal Ramón Castilla, Santa Rosa. Perfecto. Aún con una pandemia encima y un proceso de vacunación que era rechazado porque las poblaciones más vulnerables de los centros urbanos eran mal informados, lamentablemente, llegué al trapecio amazónico, en donde no hay cifras claras sobre la posesión de armas y donde además se cultiva alrededor del 70% de la coca que se exporta por la ruta del Atlántico. Fui para entender realidades de ese territorio y conocí a ciudadanos de la etnia ticuna, un territorio ancestral que abarca los 3 países. Pastores evangélicos, mujeres defensoras del medio ambiente y niños, niñas y adolescentes con muchas ilusiones de tener un futuro. Y me identifiqué. Pero también conocí raspachines. Conocí trabajadores y patrones del narcotráfico de distintas nacionalidades que me mostraron el eje económico de toda la región. Aquí todos tienen que ver con la coca, hasta los que no quieren tener que ver con la coca, me dijo un pastor evangélico que se rehusaba a que cedan los territorios de su comunidad para cultivos ilícitos. En ese momento sentí dos cosas a la vez además, vulnerabilidad, pero también claridad. Vulnerabilidad porque sabía que estaba entrando a un lugar donde las reglas no son las que aparecen en una norma o en un decreto de estado de emergencia. Pero también claridad porque entendí que ahí, justo en ese lugar, donde otros prefieren no mirar, la verdad, era donde más se necesitaba que alguien escuchara, preguntara y contara lo que pasaba. Por eso siento que yo no elegí las fronteras, sino que las fronteras me eligieron a mí. Y desde entonces he aprendido que cuando una mujer decide cruzarlas, nada vuelve a ser igual. Ser periodista en zonas de fronteras, en zonas donde impera el crimen organizado, de por sí ya es un reto. Pero ser mujer periodista es habitar un cuerpo que siempre está siendo observado y evaluado. En las fronteras, uno aprende que su cuerpo también es un territorio. Un territorio vulnerable, sí, pero también un territorio intuitivo. Un territorio que sabe cuándo avanzar, cuándo retroceder, pero también que sabe cuándo callar. He estado en caminos donde los actores armados pasan primero que el Estado, en comunidades donde miran más tus gestos que tus credenciales, en espacios donde la palabra periodista provoca desconfianza, pero la palabra mujer abre ventanas de conversación, de cuidado y de confidencia.
Pero identifiqué en todo este proceso un gran problema. Cada que buscaba trabajos referentes en mi proceso de preinvestigación antes de ingresar a campo, cuando quería consultar bibliografía sobre fronteras criminales, crimen organizado, violencia armada, casi siempre me encontraba con trabajos de hombres. Buenos trabajos, para ser honesta. Pero me preguntaba por qué me costaba encontrar a mujeres hablando sobre estos temas. Obviamente, los trabajos de riesgo solo pueden hacerlo los varones. Cada que publicaba una investigación me lo confirmaba, porque no tardaban en llegar mensajes casi siempre de otros hombres diciéndome: «Uy, qué valiente. ¿No tienes miedo? Deberías trabajar en otros temas porque es muy peligroso. Esos temas son más para hombres. Te ves muy frágil, no deberías hacer esos trabajos. Te puede pasar alguna cosa». Como mencionó Karina al iniciar la mañana, ¿a cuántos hombres les hacen ese tipo de comentarios por trabajar temas de violencia armada, criminalidad o investigar zonas de conflicto? Pues no creo que a muchos en realidad, pero me convencí de que esas preocupaciones no eran más que la consecuencia de la estructura patriarcal en la que vivimos, donde se representan a las mujeres con estereotipos de fragilidad, sumisión o relegadas y limitadas por los roles de género. Yo, Pamela Huerta Bustamante, hija de una madre trabajadora que tuvo 1000 oficios para que no falte un plato de comida ni los pasajes para que sus hijas se eduquen, de un padre policía que hacía investigación en pleno conflicto armado interno, y nieta de 2 migrantes andinos que llegaron a esta ciudad huyendo de la explotación de amapola y el terrorismo, no me limitaría por eso, no me detendría. Con el tiempo descubrí que mi trayectoria de vida y mi sensibilidad, soy cáncer, por cierto, no serían un obstáculo, sino más bien serían mi herramienta más poderosa. Desde ahí empecé a investigar no solo hechos, sino también dolores, silencios y resistencias. Cuando trabajas en la Amazonía, entiendes que las fronteras no son líneas concretas que dividen un territorio de otro, sino más bien líneas difusas, casi invisibles, caminos, rutas aéreas y fluviales que transportan historias, mercancías legales e ilegales, esperanzas y duelos. Ahí, donde el Estado llega tarde, el crimen organizado llega primero, y entre ambos quedan comunidades enteras tratando de resistir. He visto cómo las economías ilícitas redibujan la vida cotidiana, la minería ilegal que avanza como una enfermedad, el narcotráfico que compra silencios, las mafias que se mezclan con autoridades locales y los jóvenes que ven en la ilegalidad la única ruta hacia la supervivencia. Pero también he visto otra cosa. He visto el poder de las comunidades indígenas que, a pesar de todo, siguen sosteniendo el tejido sociocultural y la cosmovisión de sus territorios ancestrales. Desde estos territorios comprendí que el crimen no siempre es visible. A veces es una ausencia, a veces es un rumor o un comentario, a veces es una amenaza o a veces es una forma de sobrevivir. Hace 5 años que llegué a la Amazonía queriendo entenderlo todo, por la maravillosa juventud, me encontré con mujeres que me enseñaron que investigar no es llegar con preguntas, sino con paciencia y muchas ganas de escuchar. Que la confianza no se exige, se construye. Que mi mayor mecanismo de seguridad en lugares sin energía ni conexión a Internet son otras mujeres que tejen resistencia en territorios hostiles. Hay una idea equivocada de que las mujeres que investigamos crimen organizado somos valientes. La verdad es que solo somos cuidadosas, muy cuidadosas para ser honesta. Cada viaje me ha enseñado
a ser más consciente del poder, de sus tentáculos y de sus máscaras, más consciente de las violencias invisibles que sostienen a las visibles, pero sobre todo más consciente de la fuerza que nace cuando una mujer decide mirar lo que otros evitan. Las fronteras me enseñaron que el miedo no desaparece, pero se vuelve un compañero que te recuerda que estás viva, despierta y sobre todo atenta. Nuevamente, voy a ser honesta. Hubo momentos que me quebraron, como cuando escuché a una familia reconocer que el río que les daba vida, que los alimentaba, también era la ruta que traía muerte, el mercurio de la minería ilegal. O cuando una comunidad me pidió, me lo dijo como un pedido de auxilio, ayúdanos a que nos escuchen. Y yo sabía que no podía prometerles nada más que contar su historia con transparencia. Pero también hubo momentos que me sostuvieron. Una hermana indígena que me tomó la mano y me dijo, gracias por venir hasta aquí, otros nunca llegan. Y ahí entendí que mi trabajo no era solo contar historias, era también acompañar. Ahora sí, quiero aprovechar este espacio en primer lugar, para invitarlas a seguir el proyecto periodístico Al Margen, que con un pequeño equipo, muy chiquitito en realidad, viene trabajando investigaciones sobre narcotráfico, minería ilegal, los vínculos de las economías ilícitas y la corrupción con las autoridades, altos funcionarios, y muy pronto, en la medida que Dios y los recursos nos lo permitan, tráfico de armas y víctimas de violencia armada en Perú. Ahora sí, para terminar, solo quiero decirles que todas nosotras tenemos un propósito: abrir el camino y acompañar a otras mujeres a sumergirse en las temáticas que hoy estamos discutiendo aquí. ¿El territorio necesita más mujeres que investiguen con rigor? Sí, pero también con sensibilidad, con inteligencia y humanidad. Quiero volver al principio, cuando les di la dirección del que fue mi primer hogar. Crecer en un territorio considerado marginal a mí me abrió un camino que no he recorrido sola, sino acompañada de mujeres ticuna, murui, quechua, quichua, aymaras, migrantes y desplazadas que me han cuidado en cada trabajo de investigación en territorios donde prepondera la violencia. Y cada frontera que recorrí, cada barrio que conocí, cada historia que conté, cada riesgo que asumí, lo hice gracias a ellas y pensando en algo más grande. Abrir camino para que otras mujeres investiguen la violencia armada, el tráfico de armas y la criminalidad. Y ojalá hoy esta charla que tenemos todas nosotras sea una pequeña puerta, una invitación para que otras mujeres se nos unan en este complejo camino con una voz propia. Porque cuando una mujer cruza una frontera para contar una historia, no la cruza sola, sino que la cruzamos todas. Muchas gracias.